Dice, se ha tomado una muestra aleatoria. Uy, una muestra aleatoria. Fíjense, nosotros estamos haciendo algo aleatorio. De los hábitos de consumo de leche de 17 familias. El estudio se encuentra focalizado en la zona noroeste de Cochabamba, en la urbanización Periodista. A ver, pregunta para el que pueda responder. ¿Conocen la urbanización Periodista? ¿Quién conoce bien Cochabamba y quién conoce la urbanización Periodista? Sí, ahí está Cochabamba. Para los que tienen buena velocidad en su internet, seguramente ya están viendo lo que estoy compartiendo. Ahí estoy con el Google Maps. ¿Listo? Y a ver, aquí está Cochabamba, aquí está el Estadio Félix Capriles. Me vengo por aquí, por donde es la Simón López, me sirve como referencia. La América también me sirve como referencia. ¿Listo? Y de la América lo que me sirve como referencia es la urbanización profesional, ¿sí? Su docente vive por aquí. Y la urbanización periodista está aquí, ¿sí? Fíjense, justo está el parque periodista. Y por este otro lado está la canchita pelota de trapo, que se llama. ¿Listo? Bueno, que ahora ya es un desastre. Entonces, la urbanización periodista, si es que tomamos como referencia este mapa, es una OTB, ¿sí? Una organización territorial de base, que es importante y que está más o menos dentro de los siguientes límites, ¿sí? Aquí, por lo que es, por donde es el Palacio del Charques, y por aquí, la Benjo Cruz, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aunque creo que no hay que cruzar la Benjo Cruz, ¿sí? Entonces, esto es la organización periodista. Todo esto de aquí. ¿Y por qué se llama urbanización periodista? O se llama OTD periodista La Campana también, porque incluye lo que antes era una casa de hacienda, ¿sí? Donde había una campana, por eso se llama La Campana. Porque aquí vive gran parte de los que son periodistas de radio, de televisión, de Cochabamba. Entonces, por aquí vive. ¿Ya? Por eso se llama OTD Periodista La Campana, así se llama. ¿Sí? OTB Urbanización Periodista La Campana. ¿Ya? Entonces, para ubicarnos, ¿listo? Para ubicarnos, estaríamos trabajando en Cochabamba en esta zona. ¿Y qué pasa en esa zona? Pasan muchas cosas. Esta información es información real, es información de verdad. No es información que el docente ha copiado de libros, no, nada que ver. Es información real, ¿ya? Y en esta información que se ha obtenido de un estudio de mercado, dice que tenemos un total de 140 familias. ¿Qué son las 140 familias? Si es que vemos las nociones de estadística, las 140 familias es una población. Y ustedes saben que en estadística la población se simboliza con una N mayúscula. ¿Y qué son estas 17 familias de aquí? Obviamente estas 17 familias corresponden a algo que en estadística se llama una muestra. ¿Ya? Entonces, aquí estamos con 17 familias y esas 17 familias para mí es una muestra. Y tenemos una N minúscula. Bien, tenemos ahí la noción de población y la noción de muestra. Perfecto. ¿Qué más? Dice, tenemos dos variables. A ver, ¿cuáles son esas variables? Tenemos una variable que es la cantidad de leche consumida mensualmente, ¿ya? Consumo mensual en litros. Y tenemos otra variable que es el número de personas por familia. Número de personas por familia. ¿Ya? Tenemos dos variables. Perfecto, listo, ahí está. Bien, en estadística, ¿cómo se simbolizan las variables? Las variables se simbolizan con una X, ¿no? Entonces, esta es una variable X. Y esta también es otra variable X.
Ahora, alguien dirá, pero no pueden existir dos X. Sí, tienes razón. Entonces, lo que normalmente se hace en estadística es asignar un subíndice, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Fácil. En vez de que esto sea X, esto de aquí ahora va a ser X sub 1 en teoría. El problema es que este programita que tengo que transforma todo en pizarra, fíjense, mi Word te transforma en pizarra. No tiene subíndice, ese es el lío. Ya, bueno, ni modo. No tiene ni letras griegas, ni índices, ni subíndices o superíndices. Bueno, ya ni modo, qué macana, ya, pero por lo menos sirve, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Ah, esto es X sub 2, como subíndice tiene que estar. Ya, X2. Entonces aquí tengo dos variables, sabiendo que las variables normalmente se simbolizan con X. Pero otra persona dirá, oh, pero también a nosotros nos han enseñado que en vez de que a una variable le puedo identificar con la letra Y otra variable puedo identificar con la letra X. Y a esa persona que indica eso, yo le digo, sí, es correcto, es verdad. También, en vez de usar X1, X2, una variable se puede llamar X y la otra variable se puede llamar Y. Pero esto de aquí normalmente, y eso tienen que acordarse, porque seguramente su docente se ha rajado explicando, que esto se usa cuando estamos trabajando en dos dimensiones. Cuando tengo una dimensión Y y una dimensión X, y por tanto estamos haciendo estadística de dos dimensiones, es decir, estadística bidimensional o estadística bivariada, ¿ya? Me imagino que de eso se acuerdan, ¿sí? Entonces, la variable X, la variable Y ahí estaríamos trabajando con una estadística bidimensional o una estadística bivariada. En este caso, ahorita, yo no sé si voy a trabajar con dos dimensiones, o sea, voy a hacer una estadística a dos dimensiones, o voy a trabajar solo con una dimensión, que es la dimensión X, ¿listo? Y si es la dimensión X, esta dimensión puede ser que se llame X1, porque estaría trabajando con la variable 1, o puede esta dimensión ser la dimensión de la otra variable, en este caso de la variable X2. ¿Cuál es la diferencia entre estos elementos? Por favor, estamos ya repasando estadística 1. ¿Listo? Estamos ya repasando estadística 1 desde la perspectiva de identificar un conjunto universo o población y un subconjunto de ese universo, o sea, una muestra. Estamos viendo características que no se mantienen constantes, características que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Esas características que varían, son pues variables. Y como estos resultados son numéricos, entonces estamos ante variables cuyos datos son cuantitativos. Fíjense, ya estamos repasando estadística 1, ¿sí? Pero las variables puedo analizar de distintas maneras. Puedo analizar variable por variable, variable por variable. Y si analizo las cosas variable por variable, estoy haciendo un análisis univariado, ¿ya? Si realizo el análisis variable por variable univariado, entonces esta variable va a ser X. Esta variable también va a ser X. Pero para que no haya dos X, se coloca como subíndice, ¿ya? Aquí no aparece el subíndice, ¿ya? O sea, debería ser así, ¿ya? Pero lamentablemente aquí no se ve eso, porque ya les he dicho, este programa tiene una limitación, ni tiene letras griegas. Bueno, ya. Univariado, X, pero X1, X2. Univariado. Bivariado, dos variables al mismo tiempo.
Y como voy a trabajar con dos variables al mismo tiempo, entonces una de las variables va a ocupar el eje del plano cartesiano en el primer cuadrante normalmente, aunque todos los cuadrantes sirven del plano cartesiano. Una de las variables se va a ir al eje X y la otra variable va a ir al eje Y. ¿Qué variable normalmente va al eje X? La respuesta es cualquiera. Pero uno dice, ¿qué variable va al eje Y? Cualquiera. Si van a realizar un análisis bivariado desde la perspectiva de la correlación, cualquiera de esas variables va al eje X. Cualquiera. Pero si hacen un análisis desde la perspectiva de la regresión, y es otra cosa. Desde la perspectiva de la regresión, la variable causa va al eje X y la variable efecto va al eje Y. ¿Ya? Y uno dice, ¿y ahora qué es esto? ¿Es bivariado o univariado? La respuesta es, no sé. Pero alguien dirá, ¿pero cómo va a ser univariado si tenemos dos variables? Sí, pero lo univariado no significa que tengas una variable. Significa que el análisis vas a realizar solo de una variable. Solo de una. De la variable x1. O de la variable x2. O sea, vas a analizar dos variables, pero de manera independiente. Va una primera variable y después otra. Y si va a ser bivariado, dos al mismo tiempo. ¿Listo? Bien, hasta aquí, ¿qué tipo de análisis voy a hacer? La respuesta, no sé. ¿Por qué no sé? Porque no sabemos, pues. Lo único que sabemos es que son dos variables y desde esta perspectiva, una de las variables se va a llamar x1 y x2. Pero dependiendo de lo que tengamos que hacer, se va a mantener como x1 o x2, o una de ellas se va a llamar x y la otra se va a llamar y. Pero la cuestión es que los datos que tenemos son 17 y por tanto vamos a aplicar estadística de muestra. Estadística muestral vamos a hacer. Porque ustedes han visto, ¿no?, que hay estadística poblacional. Entonces el tipo de estadística que nosotros vamos a desarrollar es estadística muestral. Estadística poblacional, no, solamente es nuestra referencia. Solo como referencia. ¿Ya? En realidad los datos son de una muestra. De momento eso. ¿Ya? Entonces, de momento, ¿qué hemos repasado? Hemos repasado qué es población, qué es muestra, qué es variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica susceptible de medición, cuyos datos no se mantienen constantes, sino que varían. ¿Y qué tipo de estadística hay? Existe estadística descriptiva. Estadística 1 es estadística descriptiva. Estadística 2 es estadística inferencial. Eso han debido ver, ¿no? Desde la perspectiva de la clasificación de la estadística. Hay estadística descriptiva, hay estadística inferencial. ¿Qué tipo de estadística vamos a hacer aquí? No sé, vamos a ver. ¿Ya? Bien, pero no solamente hay estadística descriptiva o estadística inferencial, también está la estadística univariada y la estadística bivariada. ¿Qué tipo de estadística vamos a hacer? Ahora, no sé, todo depende de lo que nos piden que hagamos. ¿Listo? Pero si voy a hacer estadística univariada, o sea, de una sola dimensión, ¿cuál es la dimensión que existe? Solo la dimensión X. ¿Listo? Entonces ahí voy a tener que trabajar con X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente. Y si tengo estadística de dos dimensiones o bivariada, bueno, pues una de las variables se va a llamar X y la otra se va a llamar Y. Si es estadística correlacional, que me imagino ha avanzado, ¿cuál de las variables va a ser X y cuál de las variables va a ser Y? La respuesta es no importa, porque no estamos buscando una relación causa y efecto. Vamos a trabajar con una relación algebraica. Relación algebraica. Y uno dice, no, causa y efecto, causa y efecto. Entonces ya no es relación algebraica, sino es una función
algebraica. Es bien diferente. Entonces, la estadística bivariada, cuando existe X y Y, tiene dos formas de analizar. Como una relación X, Y, o como una función. Y si va a ser una función, entonces Y va a depender de. Entonces, ¿cómo es tu enfoque bivariado? Como relación aritmética, o perdón, relación algebraica, ¿sí? Porque hay relaciones aritméticas también. En este caso es una relación algebraica o una función algebraica. ¿Cuál de los dos vas a ver? No todas las relaciones son funciones, ¿sí? Eso ustedes ya saben. En las funciones hay una causa y un efecto. Causa, efecto. En las relaciones no hay ni causa ni efecto. Hay una interrelación. Cuando estamos con algo donde hay causa y efecto, obviamente aquí, ¿quién es primero? La causa. Existiendo una causa, hay un efecto. Así que aquí el camino es de un solo sentido. Primero la causa y luego el efecto. Y aquí en las interrelaciones, ¿cómo funciona? Aquí en las interrelaciones funciona de esta manera. Me voy a venir por este ladito. ¿Ya? X origina Y. Sí, pero eso es causa y efecto. Esta es una relación. Entonces es una interrelación en doble sentido. X se relaciona con Y, sí, pero no como causa y efecto, porque la relación es circular. X ocasiona Y, sí, pero Y también ocasiona X. Y uno dice, ¿cómo es eso? Es que aquí no hay causa y efecto, es una relación circular, es una interrelación. Pero aquí, no, aquí no es algo circular, es algo que inicia y que concluye aquí, y punto. Y hay retorno, no hay retorno. Aunque sí puede haber retorno con una función inversa, ¿listo? Pero inicialmente no hay retorno. Entonces, fíjense, si yo estoy analizando las cosas como una relación, esta variable va a ser X o va a ser Y. Esta va a ser X o va a ser Y. La respuesta es, no importa quién es X, quién es Y. Pero si se va a analizar desde la perspectiva de una función, uy, ahí sí que importa. A ver, si esto fuese una función, ¿el número de personas por familia influye en el consumo de litros de leche? ¿O el consumo de leche mensual determina el número de personas por familia? A ver, ¿qué es primero? ¿Primero se consume leche y luego se sabe cuántas personas hay en una familia? ¿O primero se sabe cuántas personas hay en una familia y en función a eso se compra o se consume una determinada cantidad de leche? Parece que si fuese en este sentido, parece que el consumo sería Y y la cantidad de personas de la familia sería X. Pero si fuese este otro lado, no importa. ¿Sí? No importa quién es X, quién es Y. Fíjense esa diferencia tan importante que me imagino sus docentes del anterior semestre les han hecho notar. Y esto se llama relación estadística, y la relación estadística se mide con la covarianza. Me imagino que han avanzado la covarianza.
Me imagino que han avanzado el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. ¿Listo? O esto de aquí abajo, regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Regresión. ¿Ya? Entonces, fíjense, las cosas son así. Pero las cosas son así cuando dos variables trabajan al mismo tiempo y por tanto esto es bivariable. Bien, a ver, voy a hacer preguntas. Por favor, me van a responder. No son preguntas de evaluación, pero yo quisiera, por favor, que ustedes participen. ¿Ya? A ver, por favor, voy a hacer algunas preguntas solamente para saber, conocer y a ver qué pasa. La persona número 6, Ledesma Cristian, ¿está? ¿Ha ingresado al curso? No, somos menos ahora, son 2 estudiantes. Antes eran 13, uno se ha escapado. ¿Listo? Bien. No está ese estudiante. A ver, veremos. Otro. Este de aquí voy a borrar, ¿sí? Para que no ocasione problemas. El estudiante número 8. ¿Ya? Márquez Dávila, Dafne Lavinia. No sé si habré pronunciado bien. Disculpa si he pronunciado mal. Por favor, ¿me puede indicar quién era su docente? Usted había sido del paralelo B. ¿Quién era su docente de estadística, por favor? ¿Recuerda el nombre de su docente? Buenas tardes, Inge. Sí, fue el ingeniero Zurita. Ah, ya. El ingeniero Zurita. Sí. Es el hermano del ingeniero Denis Zurita, ¿sí? El hermano mayor. ¿Ya? Sí, creo que sí. Sí, correcto. Ha sido mi alumno también. ¿Ya? Ese salvaje que tanto me ha hecho renegar cuando era estudiante. Mentira. Sí, era buen estudiante, tenía buena base. Entonces todos los que han estado en el 2B han estado con el ingeniero Zurita. No, Inge, yo fui repitente en el 2B nomás, solo algunas materias. Yo pasé el año pasado con el ingeniero Zurita. Ah, ya. Está bien. Está bien, muchas gracias. ¿Y han visto con el ingeniero Zurita esto de lo que son las regresiones, correlaciones, lo que es univariado, bivariado, esas cosas? Bien, parece que no me escuchan. Bien, me imagino que han avanzado esto, ¿no? A ver, otra persona de manera aleatoria, la número 7, Manzaneda, estudiante Manzaneda, ¿está? Estudiante Manzaneda, ¿está? ¿Se encuentra en el curso? ¿O es la persona que se ha fugado? No sé. Qué chistoso esto, hay que controlar hasta eso. Bien, ¿estará? A ver, vamos. La persona 14, bueno, él está haciendo sus trámites. Persona 2, la estudiante Calle Huanca Carol, ¿estará? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. ¿Quién ha sido su docente el anterior semestre? Estadística. El coronel Milko Valderrama. Sí, el coronel Milko Valderrama. Entonces, Valderrama. ¿Ya? Por el coronel Milko Valderrama han avanzado esas cosas que he comentado. Me escuchó, ¿verdad? Todo lo que he comentado. Sí. Han avanzado todo. No muy a fondo, poco. Ya. Todas las personas que han estado el anterior semestre han estado con él, ¿no? Con el coronel Milko Valderrama. Bien. A ver, ¿quién estaba en el paralelo A de segundo semestre? Aquí tengo varios que puedo ver, ¿ya? Pero a ver, alguno de ustedes que quiera participar, así, no de manera obligada, sino porque sí. A ver, alguien que estaba en el paralelo A, ¿quién era su docente? Era el ingeniero ¿Quién era? Boris Camacho. Ah, ya, está bien. Entonces era mi tocayo, Boris Camacho.
Y con él seguramente han podido avanzar todo lo que les he comentado. ¿Sí? ¿O no han podido avanzar todo lo que he comentado? Sí, avanzamos. Está bien, entonces han avanzado, perfecto. Entonces ustedes saben muy bien todo lo que todo lo que se ha comentado. Y las personas que estaban en el paralelo B, ¿quién era su docente, por favor? ¿Quiénes estaban en el paralelo B? Bueno, aquí yo ya tengo la lista, yo sé quiénes estaban en el B. Pero alguno de ustedes, por favor, quisiera indicar quién era su docente. Era Hola. el ingeniero Félix Cuiza Barrenechea, Félix Cuiza. Ya. Sí, ¿Ya han podido avanzar todo lo que se les ha comentado? Todo lo sí, que he indicado, todo. sí. Entonces, aquí tenemos ya un panorama de las personas que han sido sus docentes. Bien. A ver, vamos a ver quién tiene mejor base y quién es no tanto, ¿ya? A ver, vamos a ver. El gran problema que yo tengo es que como sus docentes son diferentes, entonces tal vez alguno haya avanzado de una manera distinta a la de otros. El contenido es lo mismo, ¿sí? Pero el problema es que hay algunos docentes que avanzan de una manera y otros avanzan de otra forma. Entonces, y algunos avanzan más y otros avanzan menos. Algunos profundizan más y otros no profundizan tanto. ¿Listo? Entonces, ese es el problema a veces que existe cuando vienen personas de distintos paralelos. Algunos están mejor que otros, ¿ya? Ahora, eso no significa que la educación en la ENI esté mal, no, sino que los docentes tienen sus diferentes estilos de impartir la enseñanza. Y el problemita es que yo tengo que batirme con esos diferentes estilos de enseñanza, ¿ya? Bien. Bueno, regresaremos aquí y gracias por participar. A ver, hasta aquí ¿qué tengo? Hasta aquí no tengo nada más, ¿sí? No tengo nada más, solamente tengo los datos de esas 17 familias. Perfecto. Venimos aquí y me dice, a ver, y me imagino que esto algunos deben saber hacer. Dice, realiza el análisis exploratorio de datos respecto del consumo mensual de leche. Análisis exploratorio de datos. Del consumo mensual de leche. Consumo mensual de leche. Ahí está. Quiere que trabaje con una sola variable y quiere que haga el análisis de una sola variable. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de análisis es? ¿Univariado o bivariado? Que alguien responda, por favor. Bien, parece que nadie quiere responder. ¿Qué ha pasado? Univariable. Univariado, perfecto. Entonces aquí yo voy a traer esto. Aquí estaba haciendo algunas cosas que luego voy a mostrar y es univariado, ¿ya? Me está pidiendo que trabaje solo con esta variable de aquí. Consumo mensual de leche. Y me dice que haga el análisis exploratorio de datos, fíjense. ¿Alguien se acuerda en qué consiste el análisis exploratorio de datos? Realizar una tabla de frecuencias. ¿Tabla de frecuencia? Sí. Es una parte, no es todo. A ver, vamos a llevar esto aquí, ¿ya?
me están pidiendo que haga el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos tiene 3 componentes. ¿Listo? Tiene el componente de forma, tiene el componente de tendencia y tiene el componente de variación. Entonces, cuando hacemos el análisis exploratorio de datos, tenemos que hacer un análisis conjunto de 3 cosas al mismo tiempo. Forma, tendencia, variación. Forma, tendencia, variación. ¿Listo? A ver, la forma obviamente se tiene que hacer con un gráfico. La tendencia tiene que hacerse con una medida de tendencia. A ver, ¿qué medidas de tendencia existen? La más clásica es la media aritmética. Después viene, por ejemplo, la mediana. Tal vez también viene la moda, ¿listo? La moda. También viene la media geométrica, si es que han visto eso, media geométrica. Pero no solamente hay la media geométrica, también hay otra medida que muchos avanzan, se llama media armónica. ¿Ya? Entonces, para la tendencia tendría que desarrollar una medida de tendencia. ¿Listo? Y me imagino que esas medidas de tendencia ustedes han avanzado. El análisis exploratorio de datos no solamente es la tendencia, también es la forma y es un gráfico lo que hay que hacer. Por ejemplo, el gráfico es un histograma. Otro gráfico unidimensional es el polígono de frecuencias. Otro gráfico, aquí la apenas escrito. Otro gráfico es uno bien bonito que me gusta a mí y soy bien fan de este gráfico. Se llama gráfico de caja. Y la variación, bueno, pues esto de aquí me imagino que se hacen con medidas, con medida de variación, medidas de variación. La más clásica es la desviación estándar o desviación típica. Que me imagino han avanzado. También está la desviación media. También está la desviación absoluta. Y hay unas medidas que son bien interesantes, ¿sí? Me imagino que han avanzado, que se llama intervalo o rango intercuartil. Y hay otro, que es un resultado directo del intervalo intercuartil, que se llama intervalo o rango también, ¿sí? Semi-intercuartil. ¿Listo? También hay otra medida, que se llama desviación media cuadrática. O más conocido como varianza. Entonces me imagino que de estas cosas se deben acordar. ¿Ya? La forma también tiene otra forma, otra manera de establecerse o de calcularse. Esas son con las medidas de asimetría. Lo que me imagino que han avanzado es la medida de asimetría de Fisher, ¿sí? El índice de asimetría de Fisher, me imagino. O el índice de simetría de Pearson. Por ejemplo,
¿Ya? Entonces la forma tiene dos maneras de poder desarrollarse. A nivel gráfico o como medida de asimetría o de forma. Medidas de asimetría o de forma. ¿Listo? También hay otra medida que es el nivel de apuntamiento. Kurtosis se llama. Sí, eso también influye en la forma, pero no sé si han visto kurtosis. Dudo que hayan visto kurtosis. Pero si han visto kurtosis, bien por su docente. ¿Ya? Y si no han visto kurtosis, no pasa nada, no hay problema. Y lo que es variación, ¿no? Que es el tercer elemento del análisis estadístico, la variación. Y obviamente con esas medidas que aquí se están indicando. Bueno, el análisis exploratorio implica hacer las tres cosas. ¿Ya? Bien, entonces empezaremos. ¿Listo? Pero saben, yo voy a hacer desde esta perspectiva, una perspectiva moderna, entre comillas. Voy a trabajar con el gráfico de K. La medida de tendencia va a trabajar con la mediana. Y la medida de variación va a ser con el intervalo, y esto vamos a agrupar para que esté aquí con estos. Voy a trabajar con el intervalo semi-intercuartil. ¿Ya? Y uno dice, ¿y por qué no hace con el histograma y demás? No pasa nada, se hace. Solamente que el análisis exploratorio de datos como tal incluye estas tres cosas. ¿Ya? A ver cómo podemos trabajar de esta manera. Miren, les voy a mostrar algo que les voy a enseñar también. ¿Ya? Así que en esta materia no solamente van a aprender estadística y también van a aprender algo de Excel. Van a prestar atención, por favor, a esas cosas de Excel, ¿sí? Sino que también van a aprender software estadístico. Por ejemplo, este programa que se llama Minitab. Para el fin de semana voy a subir este programa para que ustedes puedan descargar. Voy a subir a un lugar donde ustedes van a poder descargar ese programa si quieren. ¿Listo? Si quieren. Este es un super programa que se llama Minitab. Es muy, muy bueno. Me imagino que ya se puede ver. ¿Sí? La versión de este programa es la última versión. ¿Sí? La versión más reciente. El programa se llama Minitab. La última versión es la versión 19 y como pueden ver es versión 2020. Ojalá se pueda ver. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué hace este programa? Este programa hace lo que vamos a hacer manualmente. ¿Listo? Enseguida. Y solamente estoy haciendo esto para que vean. ¿Ya? He venido al Excel, esos datos los estoy copiando. Vengo aquí a este programa, los pego, es copiar y pegar nomás, porque este programa tiene la misma estructura que el Excel, es de tipo matricial, tiene filas, tiene columnas, entonces sin problema se copia y se pega. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la opción estadísticas, ¿ya? Ojo, esto que estoy haciendo no es para que se anoten y se copien, no les estoy dando la clase, solamente estoy resolviendo. En su momento les voy a explicar bien, ¿listo? Así que tranquilos nomás, no se preocupen, tranquilos, tranquilas, no se preocupen, ¿ya? A ver, ¿qué voy a hacer? Fíjense, vamos a hacer todo, pero absolutamente todo lo que han hecho en estadística con un solo clic, o con algunos clics. Consumo mensual, ya. ¿Qué tipo de estadísticas? Y aquí está lo interesante, ¿sí? Esto voy a ampliar para que se pueda ver mejor, ¿ya? Me imagino que ya se puede ver, ¿ya? Me imagino que ya estoy compartiendo la pantalla que corresponde. Aquí dice media, sí, media aritmética. Fíjense, aquí les voy a ir marcando algunas cosas que ustedes ya deben saber, ¿ya?
Por ejemplo, ¿qué cosas deberían saber? Deberían saber lo que es la media aritmética. Deberían saber lo que es la desviación estándar, la varianza, o el coeficiente de variación, que es una relación entre una medida de tendencia y una medida de variación, ¿no? Deberían saber el primer cuartil, la mediana, que es el cuartil 2, el tercer cuartil y el rango intercuartil o el intervalo intercuartil que he colocado hace rato. La moda, miren asimetría, un índice de asimetría. Y algo que hablaba hace ratito, kurtosis, que es una medida de apuntamiento, que es resultado de la medida gamma 4 de Fisher. ¿Listo? Bien, ¿este programa en qué consiste? Este programa consiste en lo siguiente. Haces clic en las cosas que te interesan. ¿Ya? Media, desviación estándar, coeficiente de variación, ya, está bien. Primer cuartil, mediana, tercer cuartil, ya, súper. Rango intercuartil, moda, ya, está bien. Mínimo, máximo, ya. Rango, ya, está bien. Es un otro concepto que han visto el anterior semestre, ¿sí? Que es la amplitud que existe en los datos. Asimetría, ya, asimetría. Aceptar gráficas, ya, gráficas. ¿Qué gráficas? Un histograma, por ejemplo. Ya, un histograma. Y miren lo último que he mostrado, una gráfica de caja. ¿Ya? Vamos a aceptar, aceptar. Y se espera un ratito, y solo un ratito nomás, que esto procese. Y aquí ya tengo resultados. ¿Ya? Y no solamente tengo ahí resultados, sino también aquí están las gráficas. Esta gráfica vamos a volcar. ¿Listo? Vamos a transponer para que esté en el eje X. Sí, porque normalmente la escala es en el eje Y. Bueno, aquí eje X. Aceptamos, perfecto. Aquí está el histograma como tal. Fíjense, automáticamente esto ha identificado algunas clases. ¿Cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Con 6 clases esto está trabajando. Ya, y uno dice, ¿por qué está trabajando con 6? Yo quiero 5. Ya, entonces trabajaremos con 5 clases. Vengo aquí, hago clic. Y le digo, tú, señor, vas a trabajar con... ¿Cómo es eso de 6 clases? Quiero con 5. Y como pueden ver, ya está con 5 clases. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí están los puntos medios de clase. Bien, todo esto así tal cual, voy a llevar y voy a copiar al... a ver, vamos a darle más decimales, o no le doy más decimales, le doy más decimales o no. ¿Sí o no? Con 3 decimales, creo que no vale mucho la pena. Ya. Este de aquí tal vez, con más decimales. A ver, con 4 decimales, ya listo. Entonces esto de aquí voy a copiar como imagen, ¿listo? Y esa es la ventaja de este programa, fíjense, es súper, ¿no? Vengo aquí y control D y ya está como imagen. ¿No? Y voy a los gráficos. Entonces regresaremos a la cuestión de los gráficos de aquí y sin ningún problema, fíjense. Aquí digo copiar gráfica y sin ningún problema vengo aquí, control V, ya está mi gráfico, mi histograma. Ahora alguien dirá, pero para hacer este histograma se necesita una tabla de frecuencias. Sí, se necesita, pero ya hecho. ¿Listo? Y aquí está lo que a mí me gusta, ¿ya? De lo que yo soy fan, lo que les dije hace rato. ¿Ya? El gráfico de caja, que me imagino sus docentes les han enseñado en el anterior semestre. Bien, entonces, gráfico de caja. Se supone que estas cositas ustedes ya tienen que saber. Yo solamente estoy repasando. Entonces, fíjense, en un 2×3 ya hemos realizado todos estos cálculos. Ya hemos hecho el análisis exploratorio, ya está. Lo único que necesitamos es interpretar los resultados. Pero probablemente alguien dirá, no, como ha hecho, no es muy complicado, ¿ya? Y el que les voy a explicar es este, ¿sí? Porque es bien interesante y dudo que algunos hayan avanzado. Bien, este les voy a explicar. Ya, este de aquí, ¿cómo se hace? Es bien facilito, ¿ya? Es súper facilito de hacer. A ver, ¿cómo se hace este gráfico de caja?
me imagino que todos, pero absolutamente todos, saben hacer un histograma. ¿Listo? Todos saben hacer un histograma. ¿Ya? Entonces, el histograma, como todos saben hacer, a un ladito. ¿Listo? Chao, histograma. En este me voy a concentrar, porque este es bien bueno, es bien interesante. Y cuando comprendan cómo esto funciona, van a ver que van a querer hacer más gráficos de caja que histograma. A ver cómo funciona esto de aquí. Funciona bien facilito. ¿Listo? Si se fijan, esto se llama gráfico de caja porque su representación es una caja, ¿no? Aquí tengo una caja. Ahora, estos elementos de la caja, ¿qué son? Este de aquí, este otro punto y este otro punto son componentes bien importantes. ¿Por qué? Porque ese primer punto de la caja, estamos hablando de la caja, es el cuartil número 1. Este otro elemento de la caja se llama el cuartil 2. Este otro elemento de la caja se llama cuartil 3. Ahí están los cuartiles. Así que el inicio de la caja es el cuartil 1. La caja se divide en 2, como ustedes pueden ver. Ese es el cuartil 2. Y tengo un cuartil 3, que es donde termina la caja. Muy bien. Ahora, aquí hay algo que es bien cómico, ¿listo? Y uno dice, ¿por qué es cómico? Porque sí, ustedes van a ver que es bien cómico, ¿sí? Esta proyección que ustedes están viendo en este lado, que sale de la caja y sale de la caja a la altura del cuartil 3, y esta otra proyección de la caja que sale de la caja a la altura, ¿no? Tienen un nombre bien chistoso, ¿listo? El nombre es súper chistoso de esto. Mejor voy a colocar con color negro para que se pueda ver. Y me imagino que algunas personas que ya han visto, ya saben lo que significa. Bigotes se llama, así, bigotes. Y uno dice, pucha, pero qué chistoso. Yo también digo, ¿no? Qué chistoso. A ver, ocurrirse poner a estos elementos el nombre de bigotes. No, ni siquiera, ¿por qué se llaman bigotes? No sé, la persona que ha creado esto ha visto, ha querido ver, esto es como si fuesen los bigotes del gráfico y por eso se llaman bigotes. Y no les voy a mentir, les voy a mostrar en un ratito cómo es esto. Ya, estos bigotes que tienen ese nombre tan chistoso, ¿dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? Empiezan en el dato mínimo, dato cuyo valor es mínimo. ¿Está? ¿Y dónde termina? Termina en el otro lado, en el otro extremo, en el dato máximo. Este bigote que empieza en el dato mínimo, ¿dónde termina? Donde empieza la caja. La caja empieza en el cuartil 1. Y este otro bigote que termina en el dato máximo, ¿dónde empieza? Donde termina la caja. Es decir, en el cuartil 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, así es esto. A ver, vamos a finalizar para que eso desaparezca. Y ustedes van a ver lo siguiente, ¿sí? No sé si se ve. Ahí lo voy a dejar un ratito. ¿Ya? Y como ustedes han visto, en ese gráfico de caja, y ojalá se pueda ver por la resolución, por el tamaño, ¿sí? Es bueno que estas clases, en la medida de lo posible, se vean en computadora, ¿ya? En la medida de lo posible. Si no hay computadora, ni modo con el celular, ¿ya? Pero en la medida de lo posible con computadora. En la medida de lo posible, por favor. ¿Sí? Bigotes, dice. Fíjense. Bigotes. No les he mentido. Dice bigotes. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una captura de pantalla. Con print screen. Ya está. Ya hemos hecho. Y regreso aquí. Y como ustedes pueden ver, ni más ni menos, dice bigotes. Este de aquí
empieza en 14. Y el otro termina en 28. Bigotes, fíjense. Y aquí me dice el cuartil 1, la mediana. La mediana es el cuartil 2, eso ustedes tienen que saber, ¿no? El cuartil 3 es el otro valor que me interesa, porque el cuartil 1 va a venir a este lado. La mediana es esto de aquí. Y el cuartil 3 es esto de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Uno de los primeros bigotes, el primer bigote, ¿sí? Es este, 14. Y el otro es 28, que obviamente no se ve aquí. Pero miren, esa es la idea. Y el rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que me imagino eso saben. Bien, entonces como ven, ese nombre chistoso de bigote no era que me he inventado, ¿sí? Sino que existe. Y ahí está. Bien, ahora uno dice, ¿y este gráfico? Es seguramente esto, lo que me permite determinar la forma, ¿sí? Pero fíjense, este gráfico también tiene otra cosa, tiene la tendencia por la mediana. Entonces, en este gráfico está la forma. En este gráfico, este punto de aquí, a ver, vamos con todo, ¿listo? Todo el gráfico, todo como tal, me da la noción de forma. Mejor vamos a escribir con negro, ¿listo? Todo me da la noción de forma. ¿Listo? Este puntito como tal, y vamos a hacer con color rojo, este puntito como tal, este de aquí, ese de ahí, representa al, y hace rato hemos dicho, ¿no? Representa al cuartil 2. Pero el cuartil 2 es pues la mediana. ¿No? Cuartil 2 es la mediana. Y ustedes hace ratito han visto que me da otra noción, ¿no? Hace rato cuando puse el cursor sobre el gráfico para que salga la leyenda de bigotes, ¿listo? Resulta que el ancho de la caja es una medida de variación, que es el rango o intervalo intercuartil, ¿no? Entonces este es el rango intercuartil. Y el rango intercuartil me imagino que han avanzado. Es el cuartil menos el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Listo? Esta sería la fórmula. Y fíjense, forma la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es tendencia, forma, tendencia, y el rango intercuartil es la variación. Así que en este gráfico de caja, a mí me gusta mucho el gráfico de caja, porque el gráfico de caja te está mostrando la forma, la tendencia y la variación. Forma, tendencia, variación. Y el histograma, en el histograma solo ves la forma, nada más. Y además ves una forma de clasificar los datos, porque por algo se identifican las clases. Y las clases sirven para clasificar la información. Bien, entonces aquí tenemos esto. A ver, veremos cómo... Ah, y otra cosa. Si se fijan en este gráfico, solamente el eje X tiene escala. El eje X tiene escala. Y el eje Y, ¿qué pasa con el eje Y? El eje Y no tiene escala. ¿Sí? Eje Y
sin escala. ¿Por qué el eje Y no tiene escala? Porque es univariado el análisis que estamos haciendo. Es univariado. Eje Y no existe en realidad, solamente existe eje X. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un análisis univariable. Solo el eje X importa. El eje Y no importa, no tiene escala. Y en este punto, los más hábiles habrán dicho, si el eje Y no importa, entonces la altura de esta caja importa. La respuesta es, el eje Y no importa, porque no es un eje sin escala, no tiene escala. Por tanto, la altura de este gráfico no importa. Ya, pero entonces si no importa cómo es que se ha identificado eso. De manera aleatoria, ¿sí? El eje Y no tiene escala, punto. Y si aquí aparentemente tiene una escala, una altura, esta caja tiene una altura, esa altura no importa, no tiene sentido. Lo que más importa es lo que pasa en el eje X. ¿Y qué es lo que pasa en el eje X? Si es que nosotros hacemos proyecciones, lo que pasa en el eje X es esto, 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 esto como mínimo y esto como máximo. Entonces, en todo el rango que tiene el eje X, en todo esto, pasan estos tres elementos que son bien importantes. El mínimo, este punto, este otro punto, este otro punto y este otro punto. Y hemos hecho la proyección en el eje X como corresponde, ¿no? Entonces, esos son los puntos más importantes. Bien, voy a interpretar esto después. La interpretación es bien importante, ¿listo? Lo que vamos a hacer ahora es esto hacer a un lado y ver pues cómo se ha calculado estas cosas. Ya, miren, aquí están. Aquí ya me dice que el cuartil número 1 vale 16. ¿Listo? Aquí me está diciendo que la mediana, o sea, el cuartil 2 vale 22, el cuartil 3 vale 24.5. Aquí me está diciendo que la media aritmética es 20.71. A mí aquí me está diciendo que la desviación estándar es 4.61. Me está diciendo que el mínimo, o sea, el dato más pequeño es 14, que el dato máximo es 28. Me está diciendo que el rango, o sea, la diferencia entre el dato mínimo y el dato máximo es 14, que el intervalo intercuartil es 8.5, la moda es 16, me dice que la moda es 16. Y esa moda es 16 porque el número de datos para que la moda sea 16 es 3. Y me dice que el índice de asimetría de Fisher es negativo. Entonces aquí hay una asimetría negativa. De eso se deben acordar. Asimetría negativa, asimetría positiva. Estos datos siguen una asimetría negativa. Eso es importante y van a ver por qué. ¿Ya? Bien, a ver, ¿cómo se calculan las cosas? Número 1. Ustedes se han dado cuenta de que muchas cosas, y el anterior semestre, ¿no? Muchas cosas en estadística empiezan ordenando los datos. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ordenar los datos, ¿no? Ordenar. Bien, como estamos en Excel, y el Excel para mí ahorita es mi pizarra, y por suerte se está grabando todo esto, para que ustedes puedan consultar lo que se está grabando, ¿ya? O sea, tomen en cuenta la grabación. Ahora, otra cosa más, por favor. Esta grabación yo la voy a editar y voy a subir al Moodle. ¿Listo? Entonces, en el Moodle va a estar la grabación. En el Moodle. Y es más fácil de ubicar. Y además voy a subir esta grabación ¿a dónde voy a subir? A YouTube. ¿Listo? Entonces, esta grabación va a estar en el Moodle enlazando a YouTube.
¿Y por qué en YouTube? Porque ustedes saben, ¿no? Las empresas que proveen Internet tienen paquetes donde el uso de YouTube tiene un menor consumo o menor costo. Porque este video que se está grabando, perdón por repetir esto, ¿no? Este video que se está grabando, ustedes pueden ver, ¿dónde? Pueden ver en Teams, ¿listo? En Teams. Por ejemplo, de la clase anterior, ¿ya? A ver, vamos aquí. A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Y aquí, que se active eso. A ver, vamos a general, en realidad, vamos aquí. Y fíjense, de la clase anterior ya se ha grabado. Pero para ver esto, ¿dónde tenemos que ir? No podemos ir a YouTube, ¿listo? Para ver esto tenemos que hacer clic ahí y se ve en algo que tiene la Microsoft que es parecido a YouTube, que se llama Stream, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Estos videos se ven en algo en el YouTube de Microsoft que se llama Stream. Pero las empresas de donde ustedes han contratado el Internet o de donde consumen sus megas, no tienen promoción pues a Stream, ¿listo? A la plataforma Stream. Tiene promoción a YouTube. Entonces lo que yo voy a hacer es descargar este video de Stream y subir a YouTube, cosa de que sea menos costoso para ustedes ver esos videos. Así que la gran ventaja de estas clases es que hay videos, así que eso hay que aprovechar. Porque cuando las clases son presenciales, el docente habla una vez y ya te olvidas, ¿no? Ya no habla más. Y si le pides que repita, a veces el docente se enoja, no quiere repetir y todo eso, ¿no? Todos saben eso. Y es la gran ventaja aquí, ¿cuál es? Aquí es que puedes ver la clase del video. Y a veces en el video no hay tanta interferencia, no hay tanto corte como la clase en vivo. Entonces esa es una ventaja. Bien, así que por suerte todo esto tiene video y ustedes van a poder ese video volver a ver. Y pueden volver a ver todas las veces que quieran, ¿sí? 100 veces si quieren. A ver que su docente repita algo 100 veces, no va a repetir, ¿sí? Pero el video pueden ver 100 veces y punto. Y ya está. Esa es una ventaja. Bien, yo le voy a decir que ordene de menor a mayor. ¿Ya? Bien, entonces sí ordeno de menor a mayor, como ustedes pueden ver. A ver, ¿cuál de todas estas medidas es la más fácil de encontrar? La más fácil es la moda, ¿sí? Ups, muy grande. La más fácil es la moda, ¿ya? La moda, muy chiquitito ahora. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es ver cuál de esos datos se repite más veces. Y como ustedes pueden ver, el 16 es el que se repite más veces. 16 se repite 3 veces. Y fíjense, ese programa tenía razón. Dice, la moda es 16. Y es 16 porque se repite 3 veces. Ah, miren qué bien este programa, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, de esto ya sabemos por qué la moda es 16. Ya sabemos esto. El mínimo es bien obvio, ¿no? El dato mínimo es 14. El dato máximo es súper obvio, sí, es 28. Oh, entonces, ¿qué pasa? En esta OTD, el profesional, las familias de una muestra al mes consumen entre 14 litros de leche a 28 litros de leche. Y alguno de ustedes tal vez pueda pensar y dice, ¿y a mí qué me importa? Perdón por decir eso. Y yo les digo, sí tienes razón, ¿qué te importa? ¿Qué importa, no? ¿Qué nos importa? Pero uno dice, oh, un ratito estoy estudiando ingeniería agroindustrial o mi empresa produce lácteos
El consumo de lácteos me interesa. La demanda de productos lácteos me interesa. Uno dice, pero ¿qué te importa la demanda? Lo que te interesa es producir. Sí, pero si no hay demanda, no hay producción, pues. Si quieres producir, tiene que haber demanda. Tienes que entender la demanda. Entonces me imagino que ahora el consumo como variable te interesa. Porque como empresa, el consumo, que es la demanda, va a influir pues en la producción, ¿verdad? ¿O no? Bien, entonces aquí voy a hacer el análisis de la demanda de las familias. Y fíjense, en ese barrio, en esa OTB, como mínimo consumen 14 litros al mes y como máximo consumen 28 litros al mes. Y la diferencia entre los dos genera este valor que aquí se llama rango. El rango es una medida de variación estadística. Esta medida de variación estadística obviamente te dice cuál es la diferencia entre este valor versus este otro valor. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la distancia que existe entre estos dos? Y utilizo ese término de distancia porque ustedes han llevado física y la distancia es una magnitud física, ¿listo? Entonces, esta distancia es... En estadística es distancia, en física es distancia, en estadística se llama, ¿qué se llama? Se llama rango, ¿listo? Entonces lo que en física era distancia, en estadística es rango, y ahí está. ¿Cuál es la distancia entre el dato mínimo y el dato máximo? 14. 14 litros de leche. Y uno dice, ¿es mucha esa diferencia? Es el 100% del dato mínimo. ¿Es mucha la diferencia o no? Es el doble del dato mínimo. El dato máximo es el doble del dato mínimo. Esa diferencia de 14 es importante. Hay mucha diferencia aquí. Hay una variación del 100%. Que es la distancia entre el dato mínimo y el dato máximo. Entonces los datos varían mucho. Varían. Y fíjense, yo estoy hablando de esta otra noción, ¿sí? De este otro concepto, variación. Variación. Pero esa es la variación entre los extremos, ¿no? Hay otra variación aquí. Es la variación dentro de la caja, ¿ya? La variación dentro de la caja es este intervalo intercuartil, este intervalo intercuartil. Pero yo les he dicho el que más me sirve es el intervalo semi-intercuartil, sí. Pero fíjense, aquí está el intervalo intercuartil. Es 8.5. Ahora, ¿la caja qué representa? Ahorita vamos a ver lo que representa la caja, ¿ya? Bien, entonces, número 1, a ver, moda, ¿sí? La moda ya sabemos que vale 16, ¿listo? Vale 16. Ya sabemos que el dato mínimo, Xmin, ¿sí? Es igual a 14. Ya sabemos que el dato máximo es 28. Ya, fácil, sí, fácil. Todo aquí es fácil. ¿Sí? En estadística 1 es súper fácil. Máximo, ya, ahí está. Punto. Bien, a ver, vamos, ¿qué más tenemos que saber? Rango. Rango es una medida de variación estadística, ¿sí? Que es esa medida de distancia que hemos visto, y que es igual al dato máximo menos el dato mínimo. ¿Listo? 14. Super, ya está. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Este 8.5.
Pero eso se calcula con los cuartiles. Ya, con los cuartiles. A ver. Cuartil 1. Si quieren, Q sub 1. Mayúscula, pero. Q sub 1 es como subíndice, ¿sí? No es como, no va al lado. Entonces, cuartil 1. Subíndice. Ahora sí. También le llaman percentil 1,4, 1 sobre 4. ¿Listo? O percentil 25 también. Por si acaso. Bien, el cuartil 1 ¿a qué es igual? Pregunta, ¿a qué es igual el cuartil 1? Y yo solito me voy a responder. ¿Listo? A ver, voy a venir aquí con este mat type. Ya está. A ver. El cuartil 1 ¿a qué es igual? Y aquí voy a colocar el cuartil sub i. El valor. Aquí voy a colocar. El valor del cuartil sub i. No es menos, ¿ya? Es valor. Es el valor del cuartil sub i. ¿A qué es igual? Es una X minúscula E. ¿Listo? Más D paréntesis X minúscula subíndice E más 1 menos X minúscula subíndice E. ¿Listo? Donde dos puntos Q sub i Q sub i es igual a ¿qué cosa? Es igual a n más 1 dividido entre 4 por Q sub i. O en este caso, i. ¿Listo? Y uno dice, ¿y qué cosa es? Y es el cuartil que uno busca, ¿no? Es el cuartil que uno quiere. Corresponde al valor del cuartil buscado, ¿ya? Y en este caso, ¿a qué es igual? Depende, pues. Puede ser 1, si buscas al cuartil 1, 2 o 3. Y no es ni más ni menos cualquiera de esos valores. Y es un conjunto de resultados y hay que expresar como conjunto, que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser 3. ¿Por qué? Porque hay 3 cuartiles, no hay más. No hay 4 cuartiles. ¿Listo? Y la formulita para encontrar el valor de los cuartiles es esta que está expresándose aquí. ¿Ah? Bien, ahora uno dice, ¿y de dónde voy a sacar este valor de E? ¿Ya? ¿Y de dónde voy a sacar este valor de D? La respuesta es que esos valores vas a obtener de este resultado. Este resultado va a tener un número entero y va a tener una parte decimal. Y que este resultado va a tener un valor entero, que es E, y la parte decimal
la parte decimal, que obviamente va a ser D. Ya, entonces esa D es la parte decimal de esta expresión de aquí. Pero ahora ustedes dirán, pero así no nos han enseñado a nosotros a determinar los cuartiles. Es que a ustedes les han enseñado el método de redondeo. Y el método que yo estoy usando es el método exacto, que es el método de interpolación. ¿Ya? Y por si acaso, y aquí hay una superventaja, ¿listo? ¿Cuál es la superventaja? Si vienen este programa, ¿sí? Y van, por ejemplo, a estadísticas básicas. Ojo, todavía no estoy enseñando cómo usar este programa, ¿listo? Y van a la opción que dice ayuda. En ayuda van a encontrar lo siguiente. Número 1, ¿sí? Para la ayuda de este programa necesitas tener tu conexión de internet. Porque la ayuda busca en el sitio web. ¿Listo? Ahí está. Y si van a esta parte donde dice métodos y fórmulas, ¿listo? Hacen clic ahí. Y fíjense, este programa les dice, la media se calcula así. Y uno ve eso y dice, sí, sí, ya sabemos, sí es bien fácil usar. Esto les dice, la desviación estándar estoy calculando así, con n-1. Y aquí les está diciendo, es la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. O sea, en otras palabras, esto de aquí, esta expresión subradical, esto de aquí es la varianza muestral, que me imagino ya están recordando, ¿no? Que cuando es muestral es con n-1. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. Y este resultado es la varianza muestral. Y aquí, por si fuese poco, les está diciendo, ojo, esta es la varianza, ¿sí? Y les está diciendo, yo soy la varianza. ¿Ya? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media aritmética. Y el Minitab dice calcula como porcentaje. Primer cuartil. Oh, miren, aquí está. ¿Ya? Solamente que esta es una notación diferente. ¿Listo? El cuartil 1 es XY, dice, más Z, XY más 1 menos XY. ¿Qué es Y? Es el valor del entero truncado de W. ¿Qué es W? W es N más U más 1 dividido entre 4. ¿Listo? ¿Qué es Z? Z es el valor fraccionado de esto. ¿Y qué es XJ? Bueno, aquí dices la J décima observación. Ya, bueno, ya. La mediana. Dice, es la misma fórmula. Bueno, es el dato del medio. El cuartil 3, fíjense. Dice que es la misma fórmula, pero donde a ese valor n más 1 sobre 4 hay que multiplicar por 3. Y aquí les está diciendo que, que los cuartiles está calculando por el método de interpolación o por el método de los percentiles. Porque el cuartil 1 equivale al percentil 25, la mediana equivale al percentil 50 o a la media, al cuartil 2, perdón, y el tercer cuartil equivale al percentil 75, y estas expresiones es la fórmula de interpolación para calcular los cuartiles que está aquí, solamente que en vez de usar Y y Z, yo estoy usando E y D.
¿Listo? Y aquí pongo I para 1, para 2 o para 3. Y así se calculan los cuartiles. Bueno, como ven, la clase se ha ido, ¿sí? Ya es las 16:21. Entonces, ya se nos fue el horario de clase. No hemos hecho gran cosa, fíjense. ¿Ya? Pero me imagino que todo esto que hemos hecho es un buen repaso para ustedes. Estamos repasando, ¿ya? Y hay que repasar bien. También han visto una nueva función de su calculadora, ¿han visto? Que es para números aleatorios. Así que el martes terminaremos bien esta aplicación.